En la oscura y apacible ciudad de Hermosillo, un joven llamado Arnau, de apenas 20 años, vivía bajo la sombra de un secreto antiguo. Desde niño, siempre supo que era adoptado. Beatriza, su madre adoptiva, nunca ocultó esta verdad, pero siempre procuró protegerlo de las partes más dolorosas de su historia. Una tarde, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, Beatriza, con una voz cargada de emoción, decidió revelar el secreto oculto del pasado de Arnau. «Arnau, querido, tenemos que hablar», dijo Beatriza, su voz temblorosa mientras preparaba la cena en la diminuta cocina. Arnau, siempre perceptivo a las emociones de su madre, se sentó inmediatamente a la mesa. «Claro, mamá. ¿Qué pasó?», preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Beatriza, con lágrimas en los ojos, le tomó las manos y comenzó. «Hay algo que necesitas saber sobre tu origen. Algo que nunca tuve el valor de contarte antes». El corazón de Arnau se tensó con anticipación. «Habla, mamá. Estoy aquí para escucharte», respondió, apretando suavemente sus manos. «Sabes que te adopté cuando eras un bebé recién nacido. Lo que nunca te conté es por qué tu madre biológica te dejó», dijo Beatriza, respirando hondo antes de continuar. «Tu madre biológica tenía problemas mentales graves. No podía cuidarte y te abandonó en la calle. Cuando te encontré, supe que no podía dejarte allí. Así que te llevé para criarte como mi propio hijo». Arnau permaneció en silencio, asimilando cada palabra. «Mamá, yo no sé qué decir. Siempre me pregunté por qué me dejaron, pero nunca imaginé esto», dijo, una mezcla de tristeza y alivio inundando su ser. «Sé que es mucho para procesar, hijo. Pero desde el momento en que te encontré, te convertiste en lo más importante de mi vida», dijo Beatriza, su voz quebrándose. Con lágrimas en los ojos, Arnau abrazó a Beatriza con fuerza. «Te amo, mamá. Me diste todo lo que necesitaba y mucho más. Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste por mí». «Yo también te amo, Arnau. Siempre seré tu madre, independientemente de cualquier cosa», respondió Beatriza, devolviendo el abrazo con ternura. En ese momento, el peso de la revelación se disipó, dejando solo el amor y la gratitud compartidos entre madre e hijo. Arnau reflexionaba sobre cómo su vida podría haber sido diferente sin la presencia de Beatriza. Sabía que ella había enfrentado muchas dificultades, pero su amor y dedicación nunca flaquearon. «Eres un joven increíble, Arnau. Estoy tan orgullosa de ti», dijo Beatriza, finalmente alejándose un poco para mirarlo a los ojos. «Y sé que, a pesar de todo, siempre recordarás de dónde vienes y quién eres». «Siempre, mamá. Y seguiré haciendo lo mejor por ti y por mí», respondió Arnau con una sonrisa decidida. Sentía que, a pesar de las adversidades, tenía una base sólida de amor y apoyo gracias a Beatriza. Arnau era un joven decidido y trabajador. Había solicitado un empleo y la mañana de la entrevista estaba nervioso, pero también emocionado. Siempre había sido vanidoso, un rasgo que heredó de su madre adoptiva, Beatriza. Ella tenía una colección de joyas antiguas que guardaba con cariño en una caja de madera. Y Arnau siempre admiraba esas piezas. Mientras se preparaba frente al espejo de su habitación, ajustaba la corbata y alisaba la camisa, deseando causar una buena impresión. Al abrir el cajón donde Beatriza guardaba sus joyas, algo llamó su atención. Un delicado collar con una piedra azul brillante. Arnau encontró el collar extremadamente bonito.
Este collar es perfecto, murmuró para sí mismo mientras tomaba la pieza y se la ponía en el cuello. Sentía que el collar le daba un toque especial apariencia. Se miró de nuevo en el espejo, satisfecho con su elección. Al bajar las escaleras, Arnau encontró a Beatriza, en la cocina, preparando el desayuno. «Mamá, me voy a la entrevista de trabajo ahora», dijo Arnau, tratando de ocultar su ansiedad con una sonrisa. Beatriza se volvió, y, al ver el collar en el cuello de Arnau, se mostró visiblemente sorprendida. «Arnau, ¿por qué estás usando ese collar?», preguntó, su voz delatando una leve preocupación. Arnau, sin percibir el cambio en el tono de su madre, respondió casualmente: «Lo vi entre tus cosas y me pareció muy bonito. Creo que combina con mi atuendo para la entrevista». Sonrió, esperando aliviar cualquier preocupación que ella pudiera tener. Beatriza forzó una sonrisa, pero Arnau notó que algo estaba diferente. «¿Estás bien, mamá? Pareces extraña», dijo, tratando de entender su reacción. Beatriza rápidamente sacudió la cabeza y trató de parecer despreocupada. Beatriza miró fijamente a Arnau. Su preocupación era palpable. «Estoy bien, querido. Solo me sorprendí. Ese collar es muy especial para mí. Solo cuídalo bien. ¿De acuerdo?», dijo, su voz tratando de ocultar un temblor de ansiedad. «No te preocupes, mamá. Prometo que lo cuidaré bien», respondió Arnau, abrazándola con fuerza antes de salir. Mientras recogía sus cosas, pensó: «Ella está realmente preocupada por este collar». Beatriza se quedó en la puerta, sus ojos clavados en el collar que brillaba en el cuello de Arnau. Una sombra oscura cruzó su rostro. «Espero que nada malo ocurra», pensó, sintiendo una punzada de miedo. Arnau, ajeno a la tormenta de emociones en Beatriza, caminó hacia su entrevista con una confianza renovada. Cada paso que daba, sentía el peso del collar contra su pecho, como un talismán cargado de energía. Poco sabía él que ese simple accesorio desataría una cadena de eventos que cambiarían su vida de manera irreversible. Al llegar a la imponente sala de entrevistas, Arnau respiró hondo y entró. «Buenos días, señor Arturo. Gracias por recibirme», dijo con voz firme, intentando sofocar el nerviosismo. El corazón le latía con fuerza mientras se sentaba, ajustando inconscientemente el collar, su amuleto de suerte. El señor Arturo, un hombre de mirada severa y presencia imponente, abrió la carpeta con el currículum de Arnau. Al levantar la vista, sus ojos se clavaron en el collar. La sangre se le heló y su rostro se volvió pálido. El ambiente se tornó tenso, cargado de un silencio opresivo. «Ese collar», murmuró Arturo con voz temblorosa, «era de mi hija Bembe. Desapareció hace 20 años». El choque y el dolor se reflejaban en los ojos de Arturo, como si hubiera visto un fantasma. Arnau, atónito, trató de encontrar una explicación. «Señor Arturo, yo no entiendo. Ese collar me lo dio mi madre adoptiva, Beatriza», dijo con voz entrecortada, una mezcla de confusión y miedo arrastrándolo. Arturo respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «¿Puede contarme más sobre su madre adoptiva, Beatriza?», preguntó, su voz aún temblorosa pero más controlada. Necesitaba respuestas, y Arnau era la clave para desentrañar un misterio que había atormentado su vida durante 2 décadas. Arnau comenzó a relatar su historia. Su voz temblaba ligeramente mientras las palabras salían de su boca.
Mi madre adoptiva, Beatriza, siempre fue muy amorosa. Me crió sola desde que era un bebé. Nunca habló mucho sobre mi pasado. Solo decía que yo era especial para ella. Dijo Arnau, con la mente reviviendo momentos de cariño y protección. Pero, ¿por qué tendría el collar de Bembe? Pensaba, tratando desesperadamente de juntar las piezas de un rompecabezas que ahora parecía mucho más complejo. Arturo escuchaba atentamente, sus ojos clavados en el collar que pendía del cuello de Arnau como un oscuro presagio. Ese collar fue un regalo de mi padre para mi hija, Bembe. Ella lo llevaba siempre. Después de que desapareció, nunca volvimos a saber de ella. Hasta ahora, dijo Arturo, con la voz quebrada por el dolor y la incredulidad. No sabía que el collar tenía esta historia. Para mí, solo era un símbolo del amor de mi madre por mí, respondió Arnau, sintiendo una conexión inquietante con Arturo y la trágica historia de Bembe. ¿Habrá algo más que Beatriza nunca me contó?, se preguntaba, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. El silencio que siguió fue espeso, cargado de emociones no dichas. Arturo miró a Arnau con una desesperada mezcla de esperanza y dolor. Arnau, necesitamos descubrir la verdad sobre este collar y lo que le pasó a mi hija. ¿Estarías dispuesto a ayudarme?, preguntó, su voz llena de súplica. Arnau sintió un peso enorme caer sobre sus hombros. Claro, señor Arturo. Haré lo que sea necesario para descubrir la verdad. Si mi madre adoptiva sabe algo, yo también necesito saberlo, dijo Arnau, su voz firme, aunque su interior se retorcía con incertidumbre. Esta puede ser la oportunidad de entender mi pasado y ayudar a una familia a encontrar paz, pensó, sintiendo una resolución férrea crecer dentro de sí. Los dos hombres se levantaron, sellando un pacto silencioso para buscar la verdad. Arnau sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que comenzó como una simple entrevista de trabajo se había transformado en una misión para desenterrar secretos oscuros del pasado. Y estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. Después de la entrevista, Arnau regresó a casa con la mente hirviendo de preguntas. No podía dejar de pensar en la reacción del señor Arturo al ver el collar. ¿Quién era Bembe? ¿Y por qué Beatriza nunca mencionó nada sobre esto? Pensaba mientras caminaba de regreso a casa, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un abismo desconocido. Al entrar en casa, encontró a Beatriza en la sala, leyendo un libro. Intentó ocultar su agitación, pero su madre lo notó de inmediato. ¿Cómo fue la entrevista, querido?, preguntó Beatriza con una sonrisa cálida, su preocupación por Arnau evidente en cada palabra. Fue interesante, respondió Arnau, tratando de sonar casual mientras una tormenta de pensamientos giraba en su mente. Mamá, necesito preguntarte algo sobre el collar que estoy usando. Beatriza levantó los ojos del libro, su nerviosismo palpable. Claro. Hijo. ¿Qué quieres saber?, preguntó, intentando mantener la calma. Pero Arnau percibió la vacilación en su voz. El entrevistador, señor Arturo, dijo que el collar era de su madre. Beatriza vaciló por un momento, desviando la mirada de los ojos de Arnau. No conozco a nadie con ese nombre, respondió ella. Pero su voz temblaba ligeramente. Arnau sintió un escalofrío recorrer su espalda. Está escondiendo algo, pensó, decidido a descubrir la verdad. Pero mamá, él parecía muy seguro. Dijo que era un regalo de su padre para Bembe.
¿Estás segura de que no conoces a esa persona? Insistió Arnau, cruzando los brazos y esperando una respuesta más convincente. Beatriza se mostró visiblemente irritada, levantándose de repente. Arnau, es solo un collar. Hay miles de collares iguales por ahí. Debe ser solo una coincidencia, dijo ella, casi gritando, antes de respirar hondo y tratar de calmarse. Ahora, hablemos de otra cosa. ¿Ya pensaste en qué te vas a poner mañana?, preguntó, tratando de cambiar de tema rápidamente. Arnau percibió el cambio abrupto en el comportamiento de Beatriza y cómo ella evitaba el tema. Está escondiendo algo importante, pensó, pero decidió no presionarla más en ese momento. Sí, mamá, ya pensé. Voy a usar la camisa azul que te gusta, respondió Arnau, tratando de seguir el nuevo tema, pero aún preocupado por lo que acababa de pasar. Beatriza sonrió, aliviada por el cambio de tema. Genial. Estoy segura de que te verás estupendo con ella. ¿Y qué te parece si comemos algo especial hoy? ¿Quizás tu comida favorita?, sugirió, tratando de crear una atmósfera más ligera. Arnau asintió, pero su mente seguía centrada en el collar y la historia de Bembe. Claro. Mamá, me encantaría comer mi comida favorita hoy, respondió él, forzando una sonrisa. No voy a desistir de descubrir la verdad, pensó, decidido a investigar más a fondo, pero sin presionar a Beatriza por el momento. Beatriza continuó hablando de trivialidades, tratando de alejar cualquier sospecha. Arnau sabía que su madre estaba escondiendo algo, pero también sabía que necesitaba ser paciente. Descubriría la verdad, pero en el momento adecuado. Se prometió a sí mismo. Decidido a descubrir la verdad, Arnau buscó al señor Arturo. Después del extraño encuentro durante la entrevista de trabajo, Arnau sabía que necesitaba respuestas sobre el collar y la historia de Bembe. Señor Arturo, ¿podemos hablar? Creo que necesitamos saber más sobre el collar y lo que realmente pasó, dijo Arnau, encontrando al hombre en un café de la ciudad. Arturo asintió, su mirada seria reflejando la determinación que sentía. Claro, Arnau. Necesitamos descubrir la verdad. Vamos a investigar y a descubrir lo que realmente sucedió. Estoy seguro de que estamos a punto de encontrar algo muy importante, respondió con firmeza. Empecemos con los documentos más antiguos que Beatriza tiene en casa. Puede haber algo allí que nos dé una pista, sugirió Arturo, mientras trazaban un plan de acción. Arnau estuvo de acuerdo, decidido a descubrir la verdad. Sí. Hagámoslo. No importa lo que encontremos. Necesitamos saber la verdad sobre mi madre y Bembe, dijo, con una mezcla de miedo y curiosidad. Espero que esto no destruya a nuestra familia, pensó, preocupado. De vuelta en la casa de Arnau, él y Arturo comenzaron a hurgar en las pertenencias de Beatriza. Había cajas llenas de documentos, fotos antiguas y recuerdos de tiempos pasados. Arnau se sentía incómodo revisando las cosas de su madre, pero sabía que era necesario. Aquí hay algunas fotos antiguas. Veamos qué encontramos, dijo Arnau, abriendo una caja de madera que Beatriza guardaba en el ático. Empezó a hojear las fotos, sintiendo una punzada de tristeza al ver la juventud de Beatriza. De repente, Arnau se detuvo, sus ojos fijos en una foto específica. Señor Arturo, mire esto, dijo, pasando la foto a Arturo con una expresión de asombro. La foto mostraba a Beatriza y a una mujer joven, que solo podía ser Bembe, juntas, sonriendo
y felices. Arturo tomó la foto y su rostro se puso pálido. Dios mío. Es Bembe. ¿Pero quién es esta mujer con ella?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Estaba en shock, tratando de entender la profundidad de la conexión entre ambas. Arnau sintió un escalofrío. Esa es mi madre adoptiva, Beatriza. Siempre me dijo que no conocía a Bembe. ¿Por qué mentiría sobre eso?, preguntó, sintiéndose traicionado. ¿Qué más está escondiendo de mí?, pensó, con el corazón pesado. Arturo miró a Arnau con expresión grave. Bembe nunca mencionó a una amiga llamada Beatriza. Yo no tenía idea de que se conocían. Esto lo cambia todo, dijo, aún procesando el descubrimiento. Se sentía confundido y traicionado por la ausencia de esa información crucial. No entiendo, señor Arturo. ¿Por qué mi madre ocultaría algo así?, preguntó Arnau, con la voz cargada de dolor y confusión, mientras sostenía otra foto que mostraba a las dos en un parque, pareciendo muy cercanas. Debe haber tenido sus razones, pensó Arnau, pero eso no aliviaba el dolor de la traición. Arturo suspiró profundamente, aún mirando las fotos. No lo sabemos todavía, Arnau, pero necesitamos seguir investigando. Hay más secretos aquí de los que podemos imaginar, dijo, su mirada seria, reflejando la determinación que sentía. ¿Estamos preparados para lo que vamos a descubrir?, se preguntaba, una sombra de duda cruzando su rostro. Arnau asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Tienes razón. Sigamos buscando. No descansaré hasta descubrir la verdad, dijo, su voz firme aunque su interior se retorcía de incertidumbre. Mi vida nunca será la misma, pensó, sintiendo la gravedad de lo que estaba por venir. Mientras continuaban hurgando en las pertenencias de Beatriza, Arnau y Arturo encontraron más fotos y documentos que sugerían una vida llena de secretos. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la determinación de Arnau de descubrir la verdad sobre su madre adoptiva y sobre Bembe. Finalmente, decidieron que era hora de confrontar a Beatriza con las fotos que encontraron. Mamá, necesitamos hablar, dijo Arnau, sosteniendo las fotos que habían encontrado. Intentó mantener la calma, pero su voz delataba la tensión que sentía. Beatriza, que estaba en la cocina, se giró para mirar a Arnau. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Pero al ver las fotos en las manos de Arnau, su expresión cambió a nerviosismo. Encontramos estas fotos. Mamá, dijiste que no conocías a Bembe. Pero aquí están ustedes dos, claramente amigas. ¿Por qué me mentiste?, cuestionó Arnau, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Beatriza se puso pálida y comenzó a balbucear. Yo no mentí. Debe haber algún error, dijo ella, pero la falta de convicción en su voz era evidente. Arnau y Arturo se dieron cuenta de que estaba tratando de ganar tiempo. No sirve de nada, Beatriza. Las pruebas están aquí. Tú y Bembe eran amigas. ¿Por qué ocultaste eso?, insistió Arturo, su voz llena de dolor y rabia contenida. Necesitaba respuestas. Ante la presión, Beatriza finalmente cedió. Yo estaba celosa de Bembe. Ella tenía todo lo que yo siempre quise: belleza y al hombre que amaba. En un momento de desesperación, me vengué de ella. Te crié a ti, Arnau, como mi propio hijo para llenar el vacío en mi vida, confesó Beatriza, comenzando a llorar.
sus lágrimas cayendo como una tormenta que había sido contenida durante años. Arnau quedó impactado con la revelación. ¿Me criaste por venganza?, preguntó él, su voz quebrada por una mezcla de rabia y tristeza. Todo lo que creía era una mentira, pensaba, mientras trataba de procesar la confesión de Beatriza. La confesión de Beatriza dejó a Arnau y a Arturo en estado de shock. Sin embargo, Arturo aún tenía una duda crucial. Pero, ¿cómo puede Arnau ser hijo de Bembe? Ella no estaba embarazada cuando desapareció, cuestionó Arturo, tratando de conectar los puntos en su mente. Beatriza, todavía llorando, respondió con dificultad. Bembe estaba ocultando su embarazo a todos. Tenía miedo de tu reacción. El padre de Arnau era Rodrigo, mi exnovio. Bembe me robó al hombre que yo amaba, dijo Beatriza, el dolor y el rencor evidentes en su voz. Arturo se sintió aún más confundido e indignado. ¿Rodrigo te dejó para estar con Bembe? ¿Y tú llamas a mi hija víbora?, gritó él, la rabia desbordándose. Bembe nunca haría eso. Ella era una persona buena y justa. Arnau observaba la discusión en estado de perplejidad. Nunca imaginó que su origen podría ser tan complejo y doloroso. Beatriza asintió, lágrimas rodando por su rostro, y miró a Arnau. Hijo, tu padre me dejó para estar con Bembe. Ella tenía todo lo que yo quería, y me he arrepentido todos los días desde entonces, confesó ella, su voz cargada de culpa. Arturo se exaltó aún más, levantándose abruptamente. Destruiste la vida de mi hija por tus celos enfermizos, dijo él, su voz firme y llena de disgusto. No tienes idea del dolor que causaste. Arnau, tratando de mantener la calma, se sintió dividido. Señor Arturo, por favor, comenzó él, pero fue interrumpido por la furia de Arturo. No, Arnau. Tu madre adoptiva hizo algo imperdonable. Bembe era mi hija, y mereces saber la verdad, dijo Arturo, tratando de controlar sus emociones conflictivas. ¿Debo defender a mi madre adoptiva, que me crió con tanto amor, o considerar el dolor de mi abuelo biológico que perdió a su hija? Pensaba él, tratando de encontrar una respuesta. De repente, mientras Arnau escuchaba la discusión y las revelaciones, comenzó a pensar en su origen y en su padre. Siempre supo que había sido adoptado, pero nunca tuvo información sobre su padre biológico. La nueva información, sobre Bembe y Rodrigo, lo dejaba aún más confundido. ¿Mamá? ¿Dónde está Rodrigo ahora? ¿Y por qué nunca me dijiste que tenía un padre?, preguntó Arnau con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Rodrigo se fue poco después de la desaparición de Bembe. Pensé que si ella desaparecía, él se quedaría conmigo. Por eso hice que Bembe desapareciera. Pero no sirvió de nada, confesó Beatriza, la voz llena de arrepentimiento y dolor. Arnau sintió un nudo en el estómago. ¿Entonces él no sabe que existo? ¿No sabe que tiene un hijo?, preguntó, sintiéndose cada vez más traicionado y herido. Ella escondió tanto de mí, pensó, la rabia y la tristeza creciendo dentro de él. Beatriza negó con la cabeza lentamente. No. Él no sabe. Rodrigo sabía que yo estaba embarazada, pero nunca supo que naciste. Tenía tanto miedo de perderlo que también le oculté eso, dijo ella, su voz casi un susurro. Arnau sintió las lágrimas rodando por su rostro. Me criaste en una telaraña de mentiras, mamá. Siempre pensé que eras la persona más honesta del mundo. Pero ahora, dijo él, incapaz de terminar la frase. Todo en lo que creía era falso, pensó, sintiéndose devastado.
Arturo, que había estado observando en silencio, finalmente explotó. Beatriza, no tenías derecho a hacer esto. Destruiste la vida de Bembe y privaste a Arnau de conocer a su padre. No puedo creer que alguien pueda ser tan cruel, dijo. Su voz, temblando de furia. Arnau miró a Beatriza con dolor y confusión. ¿Y aún mentiste sobre mi madre biológica? Dijiste que ella tenía problemas mentales y que me abandonó en la calle cuando era un recién nacido. ¿Cómo pudiste mentir así?, preguntó él, con la voz quebrada por la emoción. Arturo continuó, sus ojos llenos de dolor y rabia. Beatriza, no solo privaste a Arnau de un padre, sino también de un abuelo. Sufrí tanto con la desaparición de mi única hija. Criar a mi nieto habría sido una bendición. No habría sufrido tanto como sufrí todos estos años, dijo, con la voz rota. De repente, Arturo, aún procesando la información, enfrentó a Beatriza sobre lo que realmente sucedió con Bembe. Bembe fue a hacer compras al supermercado y nunca regresó a casa. ¿Qué pasó con Bembe, Beatriza?, preguntó, con la voz temblorosa. La secuestramos, confesó Beatriza de repente, sus palabras resonando como un trueno en la sala. Arturo quedó en shock. ¿Nosotros? Entonces había otra persona ayudándote. ¿Un cómplice?, preguntó él, incrédulo, apenas creyendo lo que estaba oyendo. Beatriza asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, Jorge me ayudó. Era un viejo enemigo de tu familia. Jorge quería vengarse por la muerte de su hermano, Ricardo, en un accidente causado por ti, señor Arturo. Me usó para alcanzar a tu familia, dijo Beatriza, su voz llena de arrepentimiento. Arturo comenzó a recordar el accidente. Era una noche lluviosa y su coche tuvo un problema con los frenos. Terminó atropellando a un hombre sin querer. Jorge, su hermano Ricardo. Fue un accidente. Nunca quise hacer daño a nadie, murmuró Arturo, sintiendo la culpa y el dolor de aquel momento volviendo a la superficie. Mientras procesaba toda la situación, Arturo se dio cuenta de que estaba atrapado en una telaraña de mentiras y venganza. Beatriza quería vengarse de Bembe, y Jorge quería vengarse de él. Todo esto, todo este dolor, por venganza y resentimiento, dijo Arturo, más para sí mismo que para los demás, con la voz llena de tristeza. Arnau observaba, sintiendo la gravedad de lo que se estaba revelando. Entonces, se unieron para acabar con la vida de una persona inocente. Privaron a un padre de su hija y nieto, y a un hijo de su madre, padre y abuelo. Todo por odio y venganza, dijo él, con la voz temblando de emoción. Arturo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, es una tragedia. Bembe no merecía esto. Tú, Arnau, no merecías esto. Y yo pasé todos estos años sin mi hija, sin mi nieto. Esto destruyó nuestras vidas, dijo, con el dolor evidente en sus palabras. Beatriza sollozaba, sabiendo que no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. Lo siento mucho, Arnau. Lo siento mucho, señor Arturo. Estaba ciega de rabia y celos. Nunca quise que llegara a esto, dijo, con la voz llena de arrepentimiento. El silencio en la sala era sofocante, cada uno perdido en sus propios pensamientos. De repente, Arturo rompió el silencio con una pregunta crucial que ardía en su mente. Beatriza, ¿dónde está el cuerpo de mi hija? Quiero darle un entierro digno, dijo Arturo, con la voz cargada de dolor y determinación. Beatriza lo miró, con una expresión llena de arrepentimiento y miedo.
Ella deambula por las calles de la ciudad Juárez, respondió ella, con la voz temblorosa. Arturo se levantó de repente, la furia tomando control de su ser. ¿Qué? ¿Está viva? ¿Y no dijiste nada?, gritó él, con los ojos llenos de ira e incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. La intensidad de su ira culminó en un golpe violento en la mesa, que se partió en dos con el impacto. ¡Maldita sea! ¡Eres una maldita! Beatriza. Exijo que me cuentes cómo Bembe terminó en Ciudad Juárez, gritó él, con la voz resonando por la sala. Beatriza sabía que no podía ocultar nada más. Necesitaba contar toda la verdad, por más dolorosa que fuera. Arnau y Arturo esperaban en silencio, con la tensión palpable en el aire. Beatriza respiró hondo y comenzó a revelar los detalles más oscuros de su pasado. Jorge y yo secuestramos a Bembe en el supermercado. La llevamos a una casa abandonada. Al principio, no sabíamos si íbamos a matarla o simplemente pedir rescate. Comenzó Beatriza, con la voz temblorosa. Yo estaba dudosa porque sabía que ella estaba embarazada. Sabía que eso complicaría aún más las cosas, confesó. Arturo la miró con horror. ¿Y la mantuviste allí, sabiendo que estaba embarazada?, preguntó Arturo, con la ira evidente en su voz. Beatriza asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Un día, Bembe intentó escapar. Logró salir de la casa y estaba subiendo el muro. Jorge, para detenerla, le lanzó una piedra en la cabeza. Ella cayó, y después de eso, empezó a decir cosas incoherentes. Era como si la pedrada hubiera afectado su salud mental, dijo ella, con la voz llena de arrepentimiento. Arnau sintió una oleada de náuseas al escuchar eso. Mi madre biológica sufrió tanto, pensaba, tratando de procesar la magnitud de la crueldad. Nos preocupamos cuando las noticias en los periódicos empezaron a hablar del secuestro. Dijeron que quien secuestró a Bembe pagaría por eso. Jorge y yo tuvimos miedo de ser arrestados. Y cuando supieran que estaba embarazada, la pena sería aún mayor. Continuó Beatriza, su voz cada vez más débil. Arturo estaba asombrado. ¿Hicieron eso por miedo? ¿Y todo este tiempo dejaron que Bembe sufriera?, preguntó incrédulo. Sí. Los meses pasaban y la barriga de Bembe crecía, hasta que llegó el día del parto. Yo asistí el parto. Cuando vi al bebé, Arnau, me sentí tan feliz porque se parecía tanto a Rodrigo. Me acordé de Rodrigo y de cómo se había ido y me había abandonado. Sentí una enorme necesidad de quedarme con el niño. Como si fuera un recuerdo de Rodrigo en mi vida, confesó Beatriza, sollozando. Arnau miró a Beatriza, sintiendo una mezcla de dolor y compasión. Estaba tan desesperada, pensó, aunque sabía que eso no justificaba sus acciones. Después del parto, Bembe le dio el collar al bebé y se quedó dormida. Al día siguiente, volvía a la casa abandonada. Y Jorge estaba preparando a Bembe y al bebé. Decía que se llevaría a ambos a otro lugar, que iba a ponerle fin a esto. Me quedé en shock y le rogué que dejara al niño conmigo. Lloré, supliqué. Jorge se conmovió y aceptó. Se llevó solo a Bembe y desapareció, dijo Beatriza, su voz cargada de tristeza. Arturo estaba incrédulo. ¿Y nunca intentaste encontrar a Bembe? ¿Nunca trataste de saber qué le pasó?, preguntó, su voz llena de dolor. Lo intenté, pero nunca lo logré. Durante un año, no tuve noticias de Jorge o de Bembe. Un día, por casualidad, encontré a Jorge en la calle. Me reveló que Bembe tenía problemas mentales y la había abandonado en Ciudad Juárez.
Dijo que estaba en un refugio y andaba como loca por las calles de la ciudad. Después de eso, nunca más supe de Jorge o de Bembe. Finalizó Beatriza. Su voz apenas un susurro. Arnau y Arturo estaban en shock, procesando la magnitud de las revelaciones. Entonces, Bembe estuvo viva todo este tiempo, sufriendo sola. ¿Y tú, Beatriza, no hiciste nada para ayudarla?, dijo Arturo, con la voz quebrada y llena de ira. Lo siento mucho. Estaba cegada por mi propio dolor y rabia. Nunca quise que llegara a esto, dijo Beatriza. Pero sus palabras parecían vacías ante la enormidad de sus acciones. Arnau sintió una ola de determinación creciente dentro de él. Miró a Arturo con firmeza y dijo: «Vamos a encontrar a mi madre. Ella merece una oportunidad de redención. Y nosotros necesitamos traer algo de paz a nuestras vidas», afirmó, su voz resonando con una resolución inquebrantable. Arturo asintió, secándose las lágrimas. «Sí, Arnau. Vamos a hacer esto por la memoria de Bembe y por el futuro que aún tenemos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos intentar reparar el presente», respondió con una fuerza renovada. Beatriza seguía llorando, sabiendo que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Pero en ese momento, todos en la sala sabían que necesitaban encontrar una manera de seguir adelante, a pesar de las tragedias y las mentiras que habían destruido sus vidas. Ante toda esta información, Arturo supo que era hora de actuar. No podía esperar más, sabiendo que Bembe estaba viva y vagando por las calles de Ciudad Juárez. Con un sentido renovado de urgencia, contactó a la policía y comenzó a planear una misión de rescate para encontrar a su hija. «No descansaremos hasta encontrar a Bembe y traer justicia», afirmó Arturo, su voz firme y llena de determinación. Arnau, decidido a ayudar a su madre biológica, se unió a él. «Ayudaré en lo que sea necesario. Necesitamos encontrar a mi madre y traerla de vuelta a casa», dijo, sosteniendo el collar de Bembe, sintiendo una conexión profunda con ella que nunca antes había experimentado. La búsqueda de Bembe llevó a Arnau y Arturo a Ciudad Juárez. Siguieron pistas y rastros dejados a lo largo de los años. Cada nuevo fragmento de información los acercaba más a la verdad. Sin embargo, la tensión aumentaba con cada día que pasaba. Sin encontrar a Bembe, fueron de puerta en puerta, mostrando fotos antiguas de Bembe y describiendo sus características físicas. Muchos habitantes afirmaban haberla visto, pero nadie podía decir dónde estaba exactamente. La esperanza y la frustración se mezclaban mientras continuaban su búsqueda incansable. «Sé que la situación es difícil, Arnau. No podemos rendirnos ahora», dijo Arturo, tratando de mantener viva la llama de la esperanza. Sentía el peso de los años de búsqueda y la urgencia de encontrar a su hija. Arnau sostuvo el collar de su madre, sintiendo una fuerza renovada. «Tengo fe en que lo lograremos, abuelo. No vamos a rendirnos hasta encontrar a mi madre», respondió con una determinación que sorprendió a Arturo. Cada nuevo día, la búsqueda se intensificaba. Visitaron refugios, hospitales, e incluso consultaron a personas que vivían en las calles, cualquiera que pudiera haber visto a Bembe. Cada vez que recibían una nueva pista, sus corazones se enemavarino y morentanenu. Y edenadarin de esperanza, solo para ser abatidos nuevamente por la falta de resultados concretos. «Tiene que estar por aquí en algún lugar, no podemos dejar de buscar», dijo Arturo, mirando la ciudad con una expresión resuelta.
Sentía que estaban cerca. Pero el miedo de que algo pudiera salir mal nunca dejaba su mente. Arnau estuvo de acuerdo, sintiendo la misma urgencia. Vamos a continuar. Cada persona que encontramos nos acerca más a ella. No vamos a parar hasta encontrarla, dijo, sintiendo una conexión profunda con la madre que nunca conoció. Los días se convirtieron en semanas. Y aunque estaban exhaustos, la determinación de Arturo y Arnau nunca disminuyó. Sabían que cada momento contaba y que necesitaban continuar. No importaba cuán difícil fuera el camino. Durante la investigación, en Ciudad Juárez, Arnau y Arturo siguieron una nueva pista que los llevó a un barrio alejado de la ciudad. La tensión era palpable mientras caminaban por las calles estrechas, preguntando por Bembe. Finalmente, alguien mencionó a un hombre llamado Jorge, y que lo habían visto con Bembe. Encontraron a Jorge en una casa vieja y descuidada, su rostro marcado por el tiempo y la amargura. Cuando Arturo y Arnau se acercaron, los miró con una mezcla de desprecio y satisfacción. Jorge, necesitamos hablar contigo sobre Bembe. Sabemos que estuviste involucrado en su desaparición, dijo Arturo, tratando de mantener la calma. Jorge rió amargamente. Su sonrisa cruel hizo que Arnau se encogiera. Ah, así que finalmente me encontraron. Pero no piensen que les facilitaré las cosas, respondió él, con la voz llena de veneno. Arnau sintió una ola de ira y desesperación. Por favor, Jorge, solo queremos saber dónde está. Ella es mi madre, imploró, tratando de tocar el corazón endurecido de Jorge. Nunca diré dónde está. Nunca la encontrarán, dijo Jorge, con una sonrisa cruel. Parecía alimentarse del sufrimiento de Arturo y Arnau. Arturo dio un paso adelante, la ira evidente en sus ojos. Jorge, esto no es un juego. Destruiste nuestras vidas y necesitas pagar por ello. Si tienes algo de humanidad, dinos dónde está Bembe, dijo Arturo, su voz firme y cargada de emoción. Jorge solo se encogió de hombros, indiferente. Pueden seguir buscando, pero nunca la encontrarán. Y aunque la encuentren, no será la misma Bembe que conocían, dijo, con tono despectivo. Jorge entonces se volvió hacia Arturo con una expresión sombría. Mereces sufrir, Arturo. Mataste a mi hermano. Ahora siente el mismo dolor que yo sentí, dijo, con la voz llena de frustración y dolor. No fue tu culpa, Jorge. Fue un accidente. Ella nunca quiso hacerle daño. Bembe no merece sufrir así, dijo Arturo, tratando de hacerle entender a Jorge la injusticia de sus acciones. Jorge se rió amargamente y dijo, ¿accidente? Le dije a mi difunto hermano. Me quitas todo. Ahora yo te quitaré todo a ti, dijo, con voz gélida. Desesperado, Arturo llamó a la policía. Cuando llegó la policía, Arturo explicó la situación y pidió ayuda para interrogar a Jorge. Sin embargo, la falta de pruebas concretas complicó todo. No hay pruebas suficientes para arrestar a Jorge. Sin evidencia de que Bembe esté viva o en la ciudad, no podemos hacer nada, dijo uno de los policías, sacudiendo la cabeza. Arnau sintió la desesperanza crecer dentro de él. ¿Cómo podemos encontrar a mi madre si él no nos ayuda?, pensó, mirando a Jorge con una mezcla de ira y súplica. Jorge se levantó lentamente, su sonrisa cruel aún presente. Fracasarán. Nunca encontrarán a Bembe. Y yo seguiré viviendo mi vida, indiferente al sufrimiento de ustedes, dijo, antes de girarse y volver a entrar en su casa. Arturo y Arnau se quedaron en silencio por un momento.
absorbiendo la dureza de la realidad. Arturo puso la mano en el hombro de Arnau, tratando de ofrecerle consuelo. No vamos a desistir, Arnau. Seguiremos buscando. De alguna manera encontraremos a Bembe, dijo, su voz firme a pesar del dolor. Arnau asintió, sintiendo las lágrimas amenazar con caer. Sí, abuelo. No podemos desistir. Por más difícil que sea, debemos continuar, respondió, con una determinación renovada. Mientras se alejaban de la casa de Jorge, Arnau y Arturo sabían que la jornada sería aún más ardua. Un día, un hombre anciano, con una expresión preocupada, apareció en la puerta del pequeño hotel donde estaban hospedados. ¿Ustedes son Arnau y Arturo?, preguntó el hombre, mirándolos con una expresión de urgencia. Sí, somos nosotros. ¿Quién es usted?, respondió Arnau, curioso. Mi nombre es Cedro. Fui amigo de Beatriza durante mucho tiempo y también conocí a Jorge. Creo que puedo tener información que les ayudará a encontrar a Bembe, dijo Cedro, su voz baja pero llena de convicción. Arturo, sintiendo una nueva esperanza, invitó a Cedro a entrar. Por favor, siéntese. ¿Qué sabe sobre Bembe y Jorge?, preguntó, tratando de controlar la ansiedad. Cedro suspiró profundamente antes de comenzar. Jorge siempre tuvo un escondite en un barrio alejado de la ciudad. Es un lugar remoto, difícil de encontrar. Es probable que haya llevado a Bembe allí, dijo Cedro, infundiéndoles una chispa de esperanza. Arnau sintió su corazón acelerarse. ¿Puedes guiarnos hasta allí?, preguntó, casi sin aliento. Cedro asintió. Sí, puedo. Es un lugar aislado, pero conozco el camino, respondió con firmeza. Con la nueva información, Arnau, Arturo, Cedro y la policía partieron en una misión de rescate. Tenemos que encontrarla. No podemos dejar que Jorge gane. Bembe merece ser encontrada y traída de vuelta con su familia, dijo a Arnau, con la voz llena de determinación. Arturo miró a Arnau con orgullo. Tienes razón, Arnau. Vamos a traerla de vuelta. No importa lo que pase, afirmó, sintiendo una fuerza interior renovada. Cuando llegaron al lugar, el barrio estaba envuelto en un silencio inquietante. Cedro lideró al grupo hasta una casa aislada. El lugar parecía abandonado, pero había señales de actividad reciente. Es aquí. Este es el escondite de Jorge, dijo Cedro, señalando la casa. Los policías se prepararon, conscientes de la posible resistencia que podrían enfrentar. Arnau y Arturo esperaban ansiosos mientras la policía rodeaba la casa. La tensión era palpable. Cada segundo parecía una eternidad. Arnau sostenía con fuerza el collar de Bembe, sintiéndose más cercano a ella que nunca. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Los policías irrumpieron en la residencia, y en pocos minutos, sacaron a una mujer frágil y desorientada. Era Bembe. Al ver a Arturo, las lágrimas inundaron sus ojos. Ella reconoció a su padre de inmediato, incluso con la confusión que invadía su mente. «¿Papá? ¿Eres tú de verdad?», dijo Bembe, con la voz débil pero cargada de emoción. Arturo corrió a abrazarla, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Sí, hija mía. Soy yo. Finalmente te encontramos», respondió él, su voz temblando de felicidad y alivio. De repente, Bembe miró a Arnau, y sus ojos se abrieron con sorpresa y emoción. «Ese collar. ¿Quién eres tú?», preguntó.
su voz temblando mientras extendía la mano hacia Arnau. «Ese collar es mío», dijo ella, con una mezcla de asombro y reconocimiento. Arnau, muy emocionado, abrazó a su madre con fuerza. «Sí, es tuyo. Fue gracias a ese collar que el abuelo y yo pudimos encontrarte. Mamá», dijo él, con la voz quebrada por el llanto. Bembe, aún desorientada, intentó procesar las palabras de Arnau. «¿Mamá?», dijo ella, con una mirada confusa, intentando entender. Hubo un minuto de silencio mientras trataba de recordar, y entonces, como si una lámpara se encendiera en su mente, dijo: «Puse ese collar junto a mi bebito que me fue arrebatado». Arturo, emocionado, tomó las manos de Bembe. «Es él, el bebito. Es nuestro Arnau», dijo él, con lágrimas en los ojos. Bembe miró a Arnau con una mezcla de incredulidad y alegría. «Hijo mío, ¿eres tú?», preguntó ella, con la voz llena de esperanza y amor. Arnau sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mamá. Soy yo», dijo él, sintiendo una conexión profunda y renovada con su madre. Bembe abrazó a su hijo con fuerza, comenzando a llorar. «Tengo problemas de memoria, pero siempre supe que tenía un hijo. Estoy tan feliz de que me hayas encontrado», dijo ella, con la voz llena de emoción y alivio. Arturo puso la mano en el hombro de Arnau, sintiéndose completo por primera vez en muchos años. «Ahora estamos juntos de nuevo. Nos cuidaremos mutuamente, como siempre debió ser», dijo él, su voz llena de determinación y amor. Arnau asintió, sosteniendo a su madre con ternura. «Sí, abuelo. Seremos una familia. Finalmente», dijo él, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. Bembe miró a los dos hombres, sintiéndose protegida y amada. «Gracias por no rendirse conmigo. Me han dado una nueva oportunidad de vivir», dijo ella, con una sonrisa débil pero sincera. La reunión fue un momento de sanación para todos. Arturo, Bembe y Arnau sabían que el camino por delante sería difícil, pero juntos podrían enfrentar cualquier cosa. La esperanza y el amor que sentían el uno por el otro eran suficientes para comenzar a reconstruir vidas. Esta vez, juntos como una familia. Bembe fue llevada a un hospital donde comenzó su recuperación. El ambiente clínico era tranquilo, y los médicos y enfermeros eran atentos, haciendo lo posible para proporcionarle el mejor tratamiento. Arnau y Arturo estaban a su lado, sosteniendo sus manos, mientras Bembe enfrentaba el largo camino de la recuperación. «Todo va a estar bien, mamá. Estamos aquí contigo», dijo Arnau, tratando de mantener la calma. Sabía que su presencia y la de Arturo eran esenciales para la recuperación de Bembe. Bembe, acostada en la cama, miró al techo, tratando de recordar fragmentos de su pasado. «Estoy comenzando a recordar. Era Beatriza. Ella me llevó. Me hizo subir a un coche que Jorge estaba conduciendo», dijo Bembe, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Arturo apretó la mano de Bembe, sintiendo su dolor como si fuera el suyo. «Eres fuerte, hija mía. Vamos a superar esto juntos», dijo él, con la voz firme pero llena de emoción. Los días pasaban lentamente, pero Bembe comenzó a mostrar signos de mejoría. Con el apoyo constante de Arnau y Arturo, empezó a recuperar partes de su memoria, recordando momentos felices y tristes de su vida. «Te recuerdo, Arnau, cuando eras un bebito. Siempre supe que tenía un hijo. Te amé desde el primer momento», dijo Bembe, con una sonrisa débil pero sincera. Arnau sintió las lágrimas llenar sus ojos. «Yo también te amo, mamá. Nunca te dejaré de nuevo», respondió él.
sosteniendo su mano con ternura, sintiendo una profunda conexión con Bembe. Algo que nunca había sentido antes. Arturo sabía que se debía hacer justicia. Contactó a las autoridades y pidió la detención de Beatriza y Jorge. Con pruebas suficientes y testimonios, los dos fueron arrestados por sus crímenes, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Se ha hecho justicia, hija mía. Ellos pagarán por el mal que hicieron, dijo Arturo, mirando a Bembe con una expresión de alivio. Con Jorge y Beatriza en prisión, la familia Arturo comenzó a encontrar un poco de paz. Bembe continuaba su recuperación en el hospital, rodeada por el amor y apoyo de Arnau y Arturo. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco. Vamos a superar esto juntos, dijo Arnau, sintiéndose más cercano a Bembe cada día. Arturo, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Arnau y Bembe. Somos una familia de nuevo. Vamos a reconstruir nuestras vidas, unidos por la esperanza y el perdón, dijo él, su voz llena de determinación. La familia Arturo ahora vivía una fase de renovación y redención. Arnau encontró paz y comprensión sobre su pasado, sabiendo que el amor y la esperanza eran más fuertes que cualquier tragedia. Comenzaron a reconstruir sus vidas, unidos por la promesa de un futuro mejor. Mientras Bembe continuaba su recuperación, Arnau y Arturo prometieron estar siempre a su lado, ayudándola en cada paso del camino. Su viaje estuvo marcado por dolor y sufrimiento, pero también por amor, perdón y esperanza. Y juntos, como una familia, sabían que podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La historia de Arnau, Arturo y Bembe es una conmovedora saga de dolor, traición, redención y esperanza. Arnau, un joven adoptado, descubre la verdad oculta de su origen, lo que lo lleva a una búsqueda desesperada para encontrar a su madre biológica. Bembe, con la ayuda de su abuelo Arturo, enfrentan innumerables desafíos, incluyendo la crueldad de Beatriza y Jorge, quienes orquestaron la desaparición de Bembe. A lo largo de su arduo viaje, la familia demuestra una resiliencia inquebrantable y un amor profundo que los une y los fortalece. La eventual reunión de Arnau y Bembe no solo simboliza la justicia y la resolución de un pasado oscuro, sino también la promesa de un futuro lleno de esperanza y amor. Esta historia destaca la importancia de la familia, el perdón y la determinación para superar cualquier adversidad, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la esperanza siempre puede prevalecer.